Donald Trump dice que ha hablado con Putin por teléfono y que han acordado empezar a negociar el fin de la guerra en Ucrania. Ha ocurrido. Donald Trump y Vladimir Putin han hablado. Hemos acordado que nuestros respectivos equipos inicien negociaciones inmediatamente y nosotros daremos comienzo llamando al presidente Zelensky para informarle de nuestra conversación, aseguró Donald Trump en su cuenta en la red social Truth. El jefe ha bajado línea y corresponde a la frágil Ucrania y a la seguidista Europa agachar la cabecita y aceptar las condiciones que Moscú y Washington acuerden. No habrá voz para un Zelensky dependiente por completo de la ayuda occidental, pero tampoco para una Europa que ha aceptado sistemáticamente ser un peón más de la geopolítica estadounidense. Ahora sí se puede hablar de paz. Que joderse. El jefe Trump ha aseverado que millones de personas han muerto en una guerra que nunca habría ocurrido si él hubiera sido presidente y que no deben perderse más vidas. Es absolutamente desquiciante. 48 horas antes de la victoria electoral de Donald Trump en aquellas elecciones presidenciales de noviembre, era sinónimo de locura plantear siquiera la urgencia de llamar a Putin por teléfono para conversar. Hoy, claro, esto es la nueva normalidad europea. Antes las premisas eran diferentes. La guerra de Ucrania era existencial por cuanto alcanzaba el carácter de cruzada civilizatoria contra la tiranía putinista. Los costes económicos, políticos y de infraestructuras eran irrelevantes en comparación al magno esfuerzo de guerra con el que había que ayudar a Ucrania. Los ucranianos muertos y la crisis demográfica del país eran un daño colateral. Solo la victoria total contra el enemigo de Europa podía ser un desenlace aceptable. Estados Unidos ha cambiado ahora la narrativa de forma repentina y Europa, en tanto que súbdito, acatará tal como antes acataba el belicismo de Joe Biden. Trump habla en su texto de visitar las naciones del otro, de los grandes beneficios de que algún día trabajen conjuntamente y de cómo Rusia y Estados Unidos lucharon exitosamente juntos en la Segunda Guerra Mundial. Le ha faltado decir la gran guerra patria a Trump. En fin, la posición trumpista no tiene ni una pizca de humanismo. Es mera geopolítica enmarcada en la disputa contra China y en la ansiedad de Trump por anotarse cuanto antes un tanto con la paz de Ucrania. No obstante, es el previsible giro europeo lo que llama la atención. No hace mucho, la única postura aceptable era que todo esfuerzo era poco, que muera hasta el último ucraniano, que caiga hasta la última empresa alemana, todo con tal de prolongar una guerra que nunca fue y nunca habría de ser ventajosa para los europeos. No hace tanto, hablar de paz significaba ser un malvado agente de Putin. Reiterar que las conversaciones de paz en 2022, por cierto, truncadas por Joe Biden, que estaba obsesionado con prolongar la guerra para desgastar las capacidades rusas, decir que nunca debieron venirse abajo esas negociaciones era tener una posición prorrusa. De hecho, todo era prorruso, por cuanto este calificativo perdió además su significado político e incluso etimológico para convertirse en un macabro dardo político para anular toda conversación sobre una salida diplomática de la guerra. Pedir diplomacia era ser prorruso. Pues nada, la conversación entre Trump y Putin es un primer paso para una paz que llegará tarde, con miles, con millares, decenas de miles, cientos de miles de innecesarias muertes y que se firmará considerando exclusivamente los intereses de Rusia y de Estados Unidos. Probablemente Trump respete las pretensiones de Moscú en el este de Europa al tiempo que exija a Ucrania suculentos premios en clave de recursos como contrapartida por la ayuda económica norteamericana, que por otra parte no hubiera tenido sentido si Biden no hubiera saboteado la paz en 2022. Europa también pagará la cuenta. Los intereses de los estados europeos serán ignorados y se cargará a la industria de guerra europea el peso de la contención en una Ucrania posbélica cuyo riesgo de reanudación de conflicto podría persistir durante décadas. Avanzarán las conversaciones y se concretarán los acuerdos, pero una cosa está clarísima para todo el mundo. La diplomacia europea ha recibido una de sus más grandes humillaciones. Europa se ha constatado inútil para defender la paz e insuficiente
suficiente para hacer valer sus intereses frente al jefe de la Casa Blanca, es lo que hay. Tras 3 años de régimen de guerra y narrativa de la violencia en Europa, ha tenido que ser Donald Trump, que amenaza con un genocidio en Gaza y con agredir a todo aquel que no se le subordine, quien capitalice las negociaciones de paz con Rusia. Es un fracaso estructural de la diplomacia europea, un fallo irreparable y un puñal en el corazón de la identidad continental, si es que tal cosa existe. Si Europa no sirve para garantizar la paz en tiempos de convulsión, ¿para qué demonios sirve Europa? ¿Qué es Europa en el sistema internacional? Esta guerra, la postura norteamericana y la no postura europea, es un antes y un después en la medular del proyecto europeo. Y nos acordaremos de esto, escúchenme bien, por mucho tiempo. Bueno, esto es lo que decimos hoy en el editorial de Diario Red. Hoy, después de cientos de miles de muertos, hablamos de una posible paz en la guerra ruso-ucraniana. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Pues nada, diplomática conversación por teléfono entre Donald Trump y Vladimir Putin. ¿Cómo te quedas, Zugasti? Bueno, pues se veía venir un poco, ¿no? Vamos a ver qué se trató en esa conversación y cómo ha sido la reacción en cadena que ha desencadenado en toda Europa y más allá. Hablaba Zugasti de reacción en cadena. Yo creo que Manu Levín va a hablar más bien como de recogida de cable, ¿no? Recogida de la cable, prensa. ¿no? Bueno, vamos a ver efectivamente cómo frente a la cruel lucidez que hay en medios estadounidenses, alguna pieza de la CNN que vamos a comentar que es tremenda, lo que hay en los medios del jardín es una ridícula perplejidad por un escenario que ahora todos califican como un giro de guión, pero que mucha gente llevaba alertando desde hace años que esto acabaría como va a acabar. ¿Qué nos dirán ahora, Ina Afinogénova, Pues después de lo que nos han dicho en estos años? Sí, que recibimos visum, ¿no? Visum, Eso. 3 años recibiendo visum desde Moscú. Marginedas, we love you. Besitos. Continuando un poco con la idea de Manu, ¿no? Hablaremos un poco de este despertar del letargo colectivo al que está poniendo pues la nueva administración Trump, un poco como empujando a Europa, ¿no? Ayer dijeron que Ucrania no se va a integrar en la OTAN. Vaya, qué cosas, ¿no? ¿Quién se lo podía imaginar? Resulta que Ucrania no entrará en la OTAN. En fin, promesas. Hoy vamos a contar con uno de esos periodistas y analistas que fue capaz de mantener desde el principio una postura decente a contracorriente. Rafael Poch, uno de los pocos periodistas de este país que sabe de Rusia, que ha estado en Rusia, que conoce el este europeo y que se atrevió a decir lo que casi nadie decía. A ver qué nos cuenta hoy. Arrancamos, compañeros. La Base de Datos. Informa Irene Zugasti. Adelante, compañera. Bueno, pues ahora sí, parece que estamos ante el principio del fin de la guerra en Ucrania. La noticia saltaba poco después de las 6 de la tarde de ayer miércoles a través de las redes sociales del presidente Donald Trump, donde anunciaba que tras mantener una conversación telefónica con Vladimir Putin, habían alcanzado el compromiso de iniciar negociaciones de inmediato para poner fin al conflicto armado. Acordamos, dijo, trabajar juntos muy de cerca, incluso visitando las naciones de cada uno. También acordamos que nuestros respectivos equipos inicien las negociaciones de inmediato y comenzaremos llamando al presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania para informarle de la conversación. Según Trump, el objetivo principal de estas negociaciones, que está convencido de que serán todo un éxito, es el de ponerle fin a una guerra que no habría estallado si él hubiera sido presidente de Estados Unidos y que lamentablemente deja millones de muertos. Ya saben que prometió acabar con la guerra en 24 horas cuando estaba en campaña y después, nada más llegar a la Casa Blanca, presentó un plan de paz que culminaría el 9 de mayo. En cualquier caso, todo luce que quiere darle carpetazo a este conflicto cuanto antes y centrarse en otros frentes, nunca mejor dicho, lo cual, según muchos análisis, confirma que Europa ya no es una prioridad para Estados Unidos y que el pivote, como decía ayer el compañero Eduardo García de Descifrando la Guerra, se nos traslada hacia Asia. Hablando de Eduardo,
ni a él ni a otros muchos compañeros y compañeras, analistas de las relaciones internacionales con quienes contamos en Canal Red, les invitó Álvarez al Ministerio de Exteriores a ese encuentro con jóvenes divulgadores de la política exterior, ¿verdad? Solamente fueron una parte de esos jóvenes divulgadores, ¿no? Pues que yo sepa, Pablo, por aquí no han llamado. Y eso que tenemos los trajes de jóvenes divulgadores ahí guardados por si acaso nos llaman. En fin, hasta ropa interior de jóvenes divulgadores tenemos si hace falta. En fin, esto es geopolítica pura y dura. Para todo lo demás ya tienen los editoriales del País. ¿Y quiénes serán los encargados de llevar a cabo esta negociación? Cuéntanos. Pues el equipo negociador estadounidense estará integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe, el asesor de seguridad nacional, Michael Wolff, y el enviado especial del presidente, Steve Witkoff, según afirmaba Trump ayer también en su perfil de Truth Social, su red social. En ese tuit que mencionábamos y que ha puesto patas arriba a muchos expertos y analistas, Trump afirmaba también que ambos, Putin y él, reflexionaremos sobre la gran historia de nuestras naciones y el hecho de que luchamos juntos con éxito en la Segunda Guerra Mundial. No sé yo qué opinaría el Ejército Rojo de esto. Más tarde, el Kremlin confirmaba oficialmente la conversación y reiteraba la necesidad, cito literal, de eliminar las causas profundas del conflicto y buscar una solución a largo plazo mediante negociaciones pacíficas. Parece que como muestra de buena voluntad entre ambos estados negociadores, Rusia y Estados Unidos nos referimos, pues a alguien le han quedado alguna duda, habrá liberaciones de presos por ambas partes y contactos personales, con una invitación de Trump a Moscú y un posible encuentro en Arabia Saudí. La llamada, por cierto, transcurría mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se encuentra de visita oficial en Kiev, donde se ha reunido con el propio Zelensky, a quien ha hecho entrega de un acuerdo sobre cooperación económica. A ver quién se va a llevar para la saca, la reconstrucción y todos los recursos naturales, que cuando acaban las guerras empiezan las posguerras, y las posguerras son muy largas. Ya ven, todo por Ucrania, pero sin Ucrania. Kiev, como se venía prediciendo desde hace meses, se queda fuera del tablero de negociación. Y eso a pesar de que, recuerden, ya en su último y desesperado plan de la victoria de finales de 2024, Zelensky ofrecía dar acceso a sus aliados a sus recursos naturales a cambio de ayuda militar y protección. Estados Unidos recogía el guante muy rápido y Trump anunciaba el fin de semana en una entrevista de Fox que aceptaría las tierras raras que alberga Ucrania como pago por la ayuda militar a Ucrania, que él evaluó en unos $300 mil millones. Pero ya se lo dijimos el lunes, Estados Unidos, según datos del Instituto Kiel, habría invertido 88 mil millones, así que negocio redondo de todas formas. Sí, le salen las cuentas. Trump dijo que Ucrania tiene tierras valiosas en términos de metales, de tierras raras, petróleo, gas y otras cosas. Y también dijo, al menos no nos sentimos estúpidos, de lo contrario seríamos estúpidos porque tenemos que conseguir algo, no podemos seguir pagando ese dinero. Ya se lo decíamos ayer y el lunes, Trump es el imperialismo americano salvaje, sin caretas, sin becas de USAID, sin buenos modos, así, a saco. El mismo imperialismo de siempre, pero con nuevas formas para adaptarse a los nuevos y salvajes tiempos, que diría Jorge Martínez, de los ilegales. Hoy, decía otro de aquella generación, Josep Borrell, en Televisión Española, que sí, que había neoimperialismo en ciernes, y entonces yo me pregunto, ¿y lo que ha estado haciendo Obama, Trump en su primer mandato y Biden hasta hace 3 meses en Ucrania, qué era entonces, amigo Borrell? ¿Era humanitarismo? ¿Era acaso internacionalismo proletario? Vamos, no me jodas. Y si hablamos de honestidad cruda y dura, tenemos la del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que ayer mostró una franqueza poco habitual sobre las condiciones de la paz para Ucrania, pero luego se lo desgranamos mejor con Ina, porque Hegseth lo que ha hecho es recordar una obviedad, que Ucrania en la OTAN, bueno, pues no era una idea muy realista. ¿Y Europa qué? Porque con estas señales parece que está bastante claro que disminuirá el apoyo estadounidense a las agendas europeas, ¿no? Nos quedamos sin dinerito. Pues Europa está un poco como los bálticos, que viven en esa irrealidad donde se creen que están cortando el suministro eléctrico a Lenin. Hay quien todavía cree que el frente de batalla puede mantenerse o que alternativamente se puede negociar condiciones más duras, ¿no? Nuestra querida Naya Sanzo madrugaba hoy con un análisis sobre el frente en el que afirmaba que el diagnóstico es evidente. Pese a ciertos intentos de contraataque ucraniano en Pokrovsk y la presencia de Kursk en Rusia, que es Rusia quien mantiene la iniciativa, y esta realidad ha sido evidente, incluso también para los oficiales del Pentágono de la era de Biden y desde el principio de la guerra ruso-ucraniana. Crimea era la línea roja y dice Sanzo que Ucrania podría haber negociado a finales del 22 con muchas mejores condiciones dada la debilidad rusa entonces, pero ahora el escenario ya es muy diferente.
Hoy jueves se celebraba además la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas. Vaya papelón. Vaya papelón, porque resulta que en realidad ahora todo el mundo quería la paz en Ucrania. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, aseguraba esta mañana de jueves que hay una clara convergencia sobre que todos queremos la paz en Ucrania más pronto que tarde. Pete Hegseth, ya lo hemos mencionado, también ha llegado a Bruselas tras el bombazo que soltó ayer, pero ha afirmado que las iniciativas de Estados Unidos para poner fin a la guerra no son en ningún caso una traición a Kiev. No obstante, el grupo llamado Weimar Plus, compuesto por los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, España y Polonia, ha emitido un comunicado este miércoles desde París, evitando valorar los últimos movimientos de Trump y expresando el deseo de hablar con los aliados estadounidenses sobre el camino a seguir en Ucrania, donde se debe alcanzar una paz justa y duradera y con unas garantías de seguridad fuertes para Kiev. Aclararon además que toda negociación debe hacerse con la participación de Europa y de Ucrania y recordaron que este último país debe estar en posición de fuerza a la hora de negociar un proceso de paz. Un comunicado en el que lo más importante y lo más determinante que ha pasado, que es esa conversación Trump-Putin, esas declaraciones de Peter Hegseth, se omiten directamente para repetir el mismo discurso de siempre. Es como si jugasen al tabú con la realidad. En fin, un comunicado que Trump probablemente meterá en su carpeta de cosas que le importan un carajo. ¿Os acordáis del Fuck the EU que dijo Victoria Nuland, halcona demócrata, en 2014 cuando negociaba con otro diplomático estadounidense a qué peones pondría a liderar Ucrania tras las revueltas del Maidán? Bueno, pues Trump está reeditando ese Fuck the EU, pero en versión extrema. Así las cosas, parece que Ucrania no recuperará las fronteras de 2014 y que además tendrá que entregar sus recursos y sus tierras raras a Estados Unidos. Europa ha perdido el gas ruso y la competitividad industrial y depende ahora de los designios de un Washington que, como decíamos ayer, no hace prisioneros. Y entre medias hubo un Maidán, 10 años de guerra en el Donbass, 3 años de guerra en toda Ucrania y algunas cifras que todavía quedan por aclarar, porque según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde febrero del 22 a agosto del 24 fallecieron alrededor de 12.000 civiles, entre ellos 639 niños y niñas y 24.000 personas resultaron heridas. Antes, esta guerra ya había provocado entre 2014 y 2022 al menos 14.000 muertos y 1,5 millones de desplazados internos. Hoy, más de 6 millones de personas de origen ucraniano viven bajo el mecanismo excepcional de protección temporal en Europa, están refugiadas en la Unión Europea o en Rusia, y en un futuro no muy lejano, Ucrania necesitará 486.000 millones de dólares mínimo para su reconstrucción a 10 años vista, y de unirse a la Unión Europea eso sería en 2030 y habría que ver las condiciones dada la debilidad de la actual Unión. Qué mal ha envejecido ese documental de las 4 estaciones de Moncloa con Peter Sánchez viajando a Kiev a prometer a Zelensky lo que se sabía que no iban a poder cumplir y presentándose como adalid de una guerra proxy que nunca tuvo que haber empezado. Ahora que se vislumbra el final, advertimos: no se es trumpista ni putinista por alegrarse de que una guerra termine en una mesa de negociaciones. Lo terrible es que sean auspiciadas por Trump, básicamente porque quiere irse con la guerra a otra parte, a seguir asesinando palestinos. Lo triste de esta guerra, como de todas las guerras, es que nunca tuvo que empezar, porque nunca fue por los derechos del pueblo ucraniano, nunca fue por la soberanía de Ucrania, nunca fue por la integridad territorial de Ucrania, ni tampoco por antifascismo o desnazificación, tampoco por eso. Es la geografía que, como dice Kaplan, siempre vuelve para vengarse. Otro día más, Pablo, que me temo que Álvarez no nos va a invitar a tomar el aperitivo. Con lo divulgadores y lo guapos que somos. Gracias, Zugasti. Ha dicho Macron después de hablar con Putin que su impresión es que lo peor está por llegar y que Putin le ha dicho que recrudecerá la ofensiva salvo que Ucrania acepte sus condiciones. Bueno, a mí me gustaría que en lugar de Macron, la próxima vez que Putin descuelgue el teléfono, hable con algunos de los líderes de Unidas Podemos para ver si ellos les pueden hacer entrar en razón. A lo mejor Ione Belarra o Pablo Echenique convencen al agresor de que la violencia no es el camino y así desisten de tratar de convencer al agredido de que la violencia no es el camino. Molestarse porque el agredido tenga armas para defenderse, aunque sea defenderse ridículamente, siempre será peor que molestarse porque el agresor ataque. Aquí hay una potencia militar devastadora y un pequeño país vecino siendo aplastado por ella. Yo no creo tampoco que la violencia ni la guerra sea el camino para nada. Y tampoco creo que cuando uno se encuentra por la calle a 6 tíos pegándole la paliza a una persona y los 6 te dicen que solo pararán hasta que lo maten, a veces, solo a veces, uno tiene que decidir meterse en medio. No porque crea en la violencia, no porque crea que eso vaya a arreglar nada, sino por una cuestión de dignidad y por una cuestión de decencia. Y también por política, porque si les dejas pegar a ese, nada va a impedir que mañana le peguen a otro. Esto se llama historia y además la tenemos delante. Manuel Jauis, un beso, hasta mañana. Vico, chao. Un beso, en fin, ya lo dijeron los Pantomima Full, un escritor sobrio. Manu Levín, todo tuyo.
Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Todo para nada. Hoy sería un día para pasarles la factura, ¿verdad? Que todavía, por cierto, no sabemos en cuánto se cifra esa factura, en cuántos miles o decenas de miles o cientos de miles o millones de muertos, como llegó a decir ayer varias veces Donald Trump en su comunicado, millones de muertos. Bueno, hoy sería el día para pasar la factura a todos esos grandes genios del periodismo del jardín europeo que decían que defender la paz en Ucrania, en tanto interés de Europa, era escribir en cirílico y que frente a eso pues se han pasado casi 3 años alentando la guerra y la muerte en masa de multitudes de jóvenes defendiendo una agenda ajena que era una ruina para Ucrania y para toda Europa y que no podía más que desembocar en este escenario. Porque este escenario, Putin gana, Estados Unidos gana, Ucrania pierde y no pinta nada, Europa pierde y no pinta nada, no es ninguna sorpresa, por más que hoy muchos quieran ver en todo esto un inesperado e inexplicable giro de guión. No es ningún giro de guión, efectivamente, es exactamente el desenlace que las voces más serias llevaban pronosticando desde el principio. Enfrentándose a una lapidación pública, traidores, prorrusos, pro-Putin, por parte de todos esos periodistas europeos que han defendido que Europa actuara como pagafantas de Estados Unidos y que pusiera todos sus recursos para financiar su propia ruina y su propia derrota geopolítica, que hoy se vuelve evidente. ¿Quiénes eran los tontos útiles, amigos? ¿Quiénes eran, verdad? Hoy es bastante triste, porque a mí la verdad que no me produce satisfacción, sino tristeza, leer la prensa europea y escuchar la radio y la televisión y percibir cómo la emoción que domina todo es la perplejidad, la conmoción, el pasmo previo a una estruendosa caída del guindo. Esta mañana estaba escuchando la cadena SER, que era un verdadero funeral, ahora os pondré un par de cortes, y entre quejidos y asombro e incomprensión hablaban de que Europa ya no es lo que era, que eso era el mundo de antes, que estamos solos, que cómo nos hace esto Estados Unidos, que todo esto pinta fatal. A buenas horas, compañeros. Sois los mismos que os habéis pasado 3 años promoviendo todas las condiciones que conducían precisamente a este desenlace y sacando los colmillos contra todo aquel que os dijera os estáis equivocando. Mirando hacia adelante, parece que el debate que ahora emerge en los medios de comunicación del jardín no es ya tanto qué pasa con Ucrania, sino qué pasa con Europa, ¿no? ¿Qué pasa con Europa? ¿Dónde queda Europa? Toda vez que el mundo que hemos conocido en las últimas décadas, tal y como reconocían amargamente hoy en los micrófonos de la progresía, era el mundo de antes. Y ahí, claro, ¿cómo cabe leer que Trump pacte con Putin mientras va a por Canadá, Groenlandia, México, América Latina, la Unión Europea? Desde mi punto de vista, quizá cabe leerlo como una expresión muy clara del proceso de desglobalización y de vuelta al Lebensraum de cada cual en el que estamos inmersos. Se acabó el mundo de una potencia única con hegemonía global, vamos a un mundo de varias potencias que se reparten sus respectivas áreas de influencia. ¿Y dónde queda Europa, por lo pronto, en ese proceso? Pues como periferia, como más periferia que nunca. Atención a esta pieza de hoy mismo en la CNN. Titular: las relaciones de Estados Unidos con Europa nunca serán las mismas tras la llamada de Trump a Putin. El siglo americano de Europa ha terminado. El siglo americano de Europa ha terminado. Tremenda la CNN. Así da la extrema unción la CNN, que a continuación pues dice un poco lo que decíamos ahora mismo. Dice: el trato que Trump da a aliados como Canadá y México, así como sus llamados a Dinamarca a entregar Groenlandia, muestran su desdén por la antigua política exterior multilateral de Estados Unidos. Siempre elogia a Putin y al presidente chino Xi Jinping por su inteligencia y fuerza. Es obvio que los considera los únicos interlocutores dignos del duro líder de otra gran potencia, Estados Unidos. Esta no es, dice la CNN, una nueva era de relaciones transatlánticas, es una nueva era de relaciones entre grandes potencias globales que reemplazan las estructuras deliberadamente institucionales del orden internacional liberal. Y bueno, aunque insistimos, el final de este camino se veía desde el principio, no es por nada, pero vean lo que se ha dicho en este programa, por ejemplo, en los últimos 3 años, y frente a esta cruel lucidez de las piezas en medios estadounidenses como esta de la CNN, el siglo americano de Europa ha terminado, o incluso también en medios británicos. Este es el mundo de Putin y Trump ahora. Estados Unidos ya no está interesado en respaldar la seguridad de Ucrania y Europa y es hora de que Gran Bretaña enfrente esta realidad, decía hoy The Telegraph. Lo que tenemos en los medios europeos es, pues lo que decía antes, asombro, conmoción, pasmo y muchos requiems. Político, Trump y Putin sorprenden a Europa con plan de paz para Ucrania. Fue el momento que los europeos y los ucranianos habían estado temiendo durante meses, si no años. Sin embargo, cuando finalmente llegó, en una tarde invernal en la que Kiev estaba helada,
Lo repentino y la escala del plan de paz de Donald Trump dejaron a los aliados de Ucrania, dice Político, en estado de shock. El Economista, Unión Europea, crónica de un suicidio anunciado. La Vanguardia, Sami Nair, es el peor momento de la Unión Europea. ABC, la UE, perpleja al quedarse fuera de la negociación entre Trump y Putin sobre Ucrania. Hay que reconocer que el ABC esta vez ha acertado con el verbo, perpleja. Absolutamente. Y hay que reconocer también que su titular es un poquito más honesto que el del País, que mirad lo que sigue diciendo. El País. Los grandes países de la Unión Europea exigen tener voz en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Pero ¿cómo que las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania? Compañeros del País, las negociaciones no son entre Rusia y Ucrania, son entre Rusia y Estados Unidos, que son los que mandan aquí. No negocian Rusia y Ucrania, negocian Rusia y Estados Unidos. Lo sabe todo el planeta menos vosotros. ¿No sería más conveniente que acabarais ya de una vez con esta farsa, que vais de periodismo de prestigio? Las negociaciones entre Rusia y Ucrania, en fin, incluso la verdad que seguir hablando en un titular de los grandes países de la Unión Europea empieza a ser un poco anacrónico ya, visto lo visto, pero bueno, eso, negociaciones entre Rusia y Ucrania, dicen, cuando todo el mundo efectivamente sabe ya que Zelensky después, ya si eso, a lo mejor, en todo caso, si le encaja bien a Trump, será informado. Es más, viendo que Google, Apple y Microsoft ya han cambiado en sus mapas Golfo de México por Golfo de América, me da a mí que Zelensky va a tener que consultar ya directamente en Google Maps cómo quedan las fronteras y los nombres de los territorios del país que supuestamente gobierna. Vamos a acabar escuchando la SER, lo prometido es deuda, en concreto un par de cortes de esta mañana que hablan de que a la caída del guindo de esta gente todavía le falta cierto recorrido para completarse, porque al mismo tiempo que se constata la nueva realidad, o mejor dicho, la realidad a secas, se siguen diciendo determinadas cosas, uno no sabe ya si como resultado de una inercia, de un tic atlantista o de qué, que, en fin, ahora comentamos. Primer corte, dale al play, Xavi. President Putin largely on the phone and we ultimately expect to meet. In fact, we expect. Es el momento en el que Trump explicaba su conversación con Putin y contaba que espera reunirse con él. Después habló también con Volodymyr Zelensky para iniciar de inmediato lo que llama negociaciones de paz. Sin contar con Europa y hablando primero con Putin, Trump y el presidente ruso se han invitado mutuamente a Washington y a Moscú y advierte la Casa Blanca de que las negociaciones tienen que pasar porque Ucrania ceda territorio. La clave aquí, Pablo, es el acercamiento entre Trump y Putin. Exactamente, lo que representa en sí y todas las implicaciones que tiene, especialmente para Europa, que se queda hoy más sola que nunca en el pulso contra el Kremlin a todos los niveles, no solo el militar, y en los esfuerzos para aislarla. Hablemos pues de Europa y del sitio en el que queda Bruselas. Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Con el plan de Trump para Gaza, Europa ha sido muy cauta y ha tardado mucho en reaccionar, pero con este plan para Ucrania, que vuelve a marginar a la Unión Europea, Bruselas pareció responder anoche con más decisión. Otra cosa es que vaya a tener efecto. Otra cosa es que vaya a tener efecto. Vamos, que el láser, al tiempo que certifica la humillación a la que Estados Unidos ha sometido a Ucrania y a Europa y el callejón sin salida en el que nos hemos metido nosotros solos, siguen hablando de que lo que tiene que hacer Europa es continuar sola su pulso con el Kremlin e intentar aislar a Rusia. Pero ¿esta gente en qué planeta vive? ¿Quién va a ir a la guerra? O sea, que vayan ellos. No, es una cosa, o sea, se llama hoy por hoy, pero yo no sé ya si están muy en el hoy o dónde, o en el cuándo. En fin, segundo corte. Y la otra parte, Pablo, es Ucrania, que depende del apoyo de Washington y que ve cómo su principal aliado le está pidiendo que asuma que tendrá que ceder territorio y que se olvide de ingresar en la OTAN. Ucrania ve cómo su principal aliado le obliga a ceder territorio, dicen en la cadena SER. ¿En serio tiene sentido seguir hablando de Estados Unidos como el principal aliado de Ucrania o como aliado sin más? ¿Y de Europa qué? Estados Unidos, el gran aliado de Ucrania y de Europa. Hay que aislar a Rusia. En fin, veremos cuántas humillaciones más son necesarias para que algunos se den cuenta de que mientras sigamos en el marco mental Estados Unidos, amigo de Europa, Rusia, enemigo de Europa, nos va a ir muy mal, pero que muy mal. Hay una realidad geográfica e histórica que es innegable. Rusia sí está en parte en Europa y siempre ha sido parte sustancial de la historia europea y de las relaciones humanas y económicas con otros países europeos, que se lo pregunten a los alemanes. Estados Unidos, en cambio, no. Tenemos una pequeña cosa llamada océano en el medio, en palabras del propio Donald Trump. Si quieren, pueden consultarlo también en Google Maps. En fin, gracias, Manu.
If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission. Stark strategic realities prevent the United States of America from being primarily focused on the security of Europe. Ina Finogénova, todo tuyo. Vamos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. ¿Va a acabar realmente la guerra en Ucrania? ¿De verdad está llegando a su fin? Creo que ayer muchos nos hicimos esta pregunta, sobre todo aquellas que seguimos todo esto no desde el año 2022, sino desde 2014 más o menos. Los que lo seguimos desde 2014 recordamos los acuerdos de Minsk violados una y otra vez, recordamos el formato de Normandía que sirvió de poco y nada, recordamos el proceso de Estambul en marzo de 2022 frustrado por algunos de los aliados más fieles de Ucrania, esos jaleadores de la guerra cuando los muertos los ponen otros, la propia Ucrania más concretamente es quien los pone. Recordamos a todos los belicistas políticos y mediáticos de todos los lados del frente que nunca quisieron paz, sino la victoria de su bando a toda costa, ya sea a costa de decenas de miles de muertos y de la destrucción de ciudades enteras, a costa de una infraestructura europea volada por los aires o hasta de la posibilidad de una guerra nuclear. Toda esta gente que trabajó metódicamente para frustrar la paz, ahí la veis, sigue ahí y con todos ellos funcionando a toda máquina, una se toma con muchísima cautela la posibilidad aún remota de un alto el fuego, de unas negociaciones de paz. Han sido demasiados años en los que el fervor belicista y las ganas de llenarse los bolsillos a costa de los muertos ajenos se han impuesto siempre que se ha vislumbrado la posibilidad de un final. Sin embargo, creo que este es el momento en el que una firma de algún tipo de acuerdo parece más real que nunca en estos 3 años. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos ya ha ganado mucho, luego haremos las cuentas. La administración de Trump tiene otras prioridades geopolíticas. Resulta que para Estados Unidos esta guerra nunca ha sido existencial. Y por todo ello, 3 años después y con decenas de miles de muertos sobre la mesa, o millones según Trump, pues nada, llega el momento de la Realpolitik. La Realpolitik llega en el momento en el que 1. El complejo militar industrial de los Estados Unidos ha ingresado miles de millones de dólares en venta de armas. 2. Ucrania aparentemente está de acuerdo con entregarle a Estados Unidos recursos naturales por el módico precio de 500.000 millones de dólares, siempre según los cálculos de Trump, que ya hemos visto que las matemáticas no son lo suyo, siempre después del recuento de muertos que hizo el otro día en un post sobre la Segunda Guerra Mundial y la propia guerra de Ucrania. 3. Alemania está en pleno proceso de desindustrialización. ¿En beneficio de quién? De Estados Unidos. 4. Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor energético de Europa en detrimento de Rusia. ¿Se acuerdan de Nord Stream? ¡Brum! 5. Rusia está sancionada de arriba a abajo, lo que inevitablemente ralentizará su desarrollo. 6. Europa está dividida y no piensa tender puentes con Rusia, el sueño húmedo de Estados Unidos de toda la vida y su objetivo geopolítico durante las últimas décadas. ¿No es un buen resultado? ¿Para qué seguir? Pues ahora ya se pueden sentar a hablar en serio. Ya se pueden sentar a hablar en serio con los que realmente manejan las palancas en esta guerra, porque díganme el sentido de todos esos foros atlantistas de paz que han excluido a Moscú sistemáticamente. Y bueno, ofrecer a cambio de un alto el fuego algo que Rusia ha estado exigiendo todo este tiempo, las garantías de la no integración de Ucrania en la OTAN. Ayer el secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, dio un discurso que podría marcar un antes y un después. Se acabó el engaño, la fantasía, la ciencia ficción, empieza la realidad. Una realidad que no es muy agradable para Ucrania y para todo ese ejército de actores políticos y mediáticos que han estado alimentando el engaño hasta el punto de creérselo incluso. La Realpolitik sin tapujos y sin medias tintas. Escuchen a Hegseth. We want, like you, a sovereign and prosperous Ukraine. But we must start by recognizing that returning to Ukraine's pre-2014 borders is an unrealistic objective. Chasing this illusionary goal will only prolong the war and cause more suffering. Queremos una Ucrania próspera y soberana, pero hay que empezar a reconocer que recuperar las fronteras anteriores al año 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir este objetivo ilusorio es prolongar la guerra y causar más sufrimiento.
a buenas horas, porque nos llevan 3 años hablando de las fronteras de 1991, de Crimea recuperada por Ucrania y de una Rusia derrotada y partida en varios estados, que es como Kaja Kallas se sentiría más segura, suponemos, según reconoció ella misma cuando dijo que no estaría nada mal una Rusia balcanizada. Ya lo de sus ojivas nucleares y el control sobre ellas lo dejamos para otro día. A buenas horas todo. Y menos mal que todo esto lo dice Hexet. Ni nosotros nos atreveríamos a ser tan claros al respecto y ya sabemos lo que pasaría si lo hiciéramos. Acusaciones directas de recibir dinero del Kremlin a través de Bizum, por ejemplo, y de escribir en cirílico. En fin, las salvajadas de siempre por parte de todos esos supuestos periodistas que parecen no cobrar de nadie ni tener intereses políticos clarísimos en cada uno de sus artículos. Bueno, continúa Hexet. The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops. If these troops are deployed as peacekeepers to Ukraine at any point, they should be deployed as part of a non-NATO mission, and they should not be covered under Article 5. To be clear, as part of any security guarantee, there will not be U.S. troops deployed to Ukraine. Pues nada, queda todo dicho. A Estados Unidos no le parece realista una membresía de Ucrania en la OTAN. Ucrania necesita garantías sólidas de seguridad, pero esas garantías no deberían estar amparadas por el artículo 5 de seguridad colectiva de la Alianza Atlántica. No habrá tropas de Estados Unidos desplegadas en Ucrania. O sea, el nuevo secretario de Defensa de los Estados Unidos ha activado el Wake Up, el despertador, para todos los ingenuos que estuvieron soñando con una Ucrania dentro de la OTAN. Buenos días, amigos europeos. Good morning, Europe. Mark Ames, el periodista estadounidense que pasó muchos años en Rusia y fue expulsado por el régimen de Putin de allí, decía ayer en su cuenta de X: se acabó el juego. Día brutal para el partido pro-guerra en Ucrania. La ambigüedad estratégica de Biden siempre estuvo dirigida a los ucranianos en lugar de a Putin, para darle a Ucrania la falsa esperanza de que si luchaban y morían existía la ambigua promesa de un rescate por parte de Estados Unidos y de la OTAN. Eso se acabó y ahora viene lo feo. Ahora viene lo feo. Reconocer que los objetivos por los que murieron decenas de miles de ucranianos son inalcanzables. Es decir, que se les ha estado mintiendo sistemáticamente, tanto desde su propio país como desde fuera. Todo ha sido un espejismo propagandístico y no es que lo aportase Trump a la ecuación ahora mismo, es que Biden lo sabía, pero prefirieron ver a los ucranianos morir con tal de que de paso mataran también a unos cuantos rusos y debilitaran ese país. ¿Qué toca ahora? Un probable despliegue de tropas pacificadoras, pero no bajo el paraguas de la OTAN, un pasito más hacia el realismo. ¿De qué país podrían ser esas tropas? Rusia probablemente exigirá que los contingentes procedan de estados neutrales, el sur global, por poner un ejemplo. Los países europeos que tanto han jaleado un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN, no sé, Estonia o Polonia o Reino Unido, ¿cuántos de ellos creéis que estarán dispuestos a mandar a sus tropas a la línea del frente sin las garantías de protección del artículo 5? Pues algo más o menos entre pocos y ninguno. Es incomparable la potencia de las tropas de Estados Unidos en relación a las de un país como el Reino Unido, por poner un ejemplo, que es además donde más se oye la idea de suplantar a Estados Unidos como aliado más cercano y más importante de Ucrania. Si Estados Unidos se retira de esta guerra, deja de apoyar a Ucrania y deja de jugar con la ilusión de la posible integración de Ucrania en la OTAN, Europa no va a poder sostener a Ucrania por mucho más tiempo. La desproporción de los recursos militares y económicos es la que es. El lugar en el que queda Europa en todo esto es verdaderamente patético. Hoy Bloomberg informó, citando a una fuente sin especificar, de que los funcionarios de la Unión Europea ni siquiera estaban al tanto de que esa conversación entre Trump y Putin se iba a producir. No se les avisó. Anatol Lieven, uno de los mejores especialistas contemporáneos en espacio postsoviético, escribía ayer un artículo en el que cargaba contra el lunatismo criminal, entre comillas, del establishment europeo que se creyó su propia farsa cuando depositó sus esperanzas en una expansión de la OTAN hacia el este. La élite europea se encuentra en la posición de un personaje de dibujos animados que sobrepasó corriendo al borde de un acantilado y continúa corriendo en el aire durante varios segundos antes de darse cuenta de que ya no hay suelo debajo, momento en el que cae con un grito.
Una buena imagen. Desde hace años, las políticas europeas hacia Rusia y Ucrania no solo se han basado en el apoyo de Estados Unidos, sino que han seguido a Estados Unidos. Bajo la presidencia de Ursula von der Leyen y la diplomacia de Kaja Kallas, la burocracia central de la Unión Europea prácticamente se transformó en el ala política y económica de la OTAN. El ala sigue batiendo, pero ¿dónde está el pájaro?, se pregunta Lieven. El pájaro dice que hay que aceptar la realidad, pero bueno, su ala, Kala, sigue resistiéndose, ¿no? La burocracia europea parece dispuesta a hundirse con el barco, aunque ya se vea que nadie está al timón del barco desde hace rato. Junto con sus medios de información, hola, El País, van a llevar el atlantismo hasta sus últimas consecuencias, aunque resulte evidente que ni el líder del atlantismo es tan atlantista. Al menos en este tema concreto, porque aquí, fíjense, en ningún momento el equipo de Trump habla de una paz a través de la fuerza. Curioso este abandono de su frase de moda cuando de lo que se trata es de justificar genocidios, ¿no? Y mientras Kaja Kallas emite comunicados en los que apenas logra ocultar su decepción por una posibilidad remota de paz. Volodymyr Zelensky dice que las garantías de seguridad en Estados Unidos no son unas garantías de seguridad reales, así que bueno, saquen sus propias conclusiones sobre la confianza que tienen en un despliegue europeo. De todas maneras, como dije al principio, es mejor que nos tomemos todo esto con cautela para luego no tener que recular. Ahora veremos los términos en los que se llevarán a cabo las negociaciones, en las que participarán Marco Rubio y Steven Witkoff, como dijo Irene, por la parte estadounidense, ¿no? Habrá que ver también el papel del sur global. Trump sugirió que el primer encuentro pueda celebrarse en Arabia Saudí. Europa con von der Leyen al mando, ya veremos dónde queda. Y Ucrania es una triple víctima de Rusia en primer lugar, pero también de todos esos falsos amigos que le hicieron creer una farsa, que le hicieron ir a la guerra sin más, incluso cuando tenía un buen acuerdo sobre la mesa en 2022. El caso es que de Vladimir Zelensky y del establishment ucraniano demuestra una cosa, que arrodillarse ante el imperio no sirve de nada. Aunque combatirlo te pueda matar de hambre, igualmente arrastrarse, ya veis, sirve de poco también. Debería servir de lección a los vecinos más cercanos del imperio. ¿Qué pensarán ahora los ucranianos? ¿Qué pensarán los familiares de todos los ucranianos muertos en esta guerra? O los que siguen siendo movilizados por la fuerza. Ni la OTAN, ni fronteras de 1991, ni garantías de seguridad, tierras raras y recursos naturales bajo el control de los Estados Unidos. Eso y decenas de miles, cientos de miles de muertos. Ese es el balance de esta guerra. Gracias, Sina. It's an interesting question. I think they have to make peace. Their people are being killed, and I think they have to make peace. I said that was not a good war to go into, and I think they have to make peace. That's what I think. Hoy nos acompaña, como decíamos, Rafael Poch, uno de los pocos periodistas que fue crítico desde el principio con la posición mayoritaria en la prensa en nuestro país y en toda Europa con respecto a la guerra. Quiero saludarte, Rafael, y pedirte tu análisis de este acontecimiento, digamos, esta comunicación de Trump después de su charla con Putin, que ha dejado perpleja a buena parte de la prensa europea. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, todo esto es muy desconcertante, a pesar de que como posibilidad estaba escrita desde hace tiempo, ¿no? Desde que parecía que Trump podía volver a ganar las elecciones, ¿no? A mí me recuerda esto mucho a aquellos años finales de los 80, cuando la Unión Soviética les dijo a sus aliados de Europa del Este, del bloque del socialista, aquello de la doctrina Sinatra, ¿no? Por aquella canción de Sinatra, A tu manera, ¿no? Es decir, yo me desentiendo, arreglaros como queráis y bueno, todo aquello creó un desconcierto fenomenal, ¿no? Aquella gente que estaba acostumbrada a obedecer al jefe, de repente se encontró no solo sin directiva, sino que tenía que decidir su propia vida, ¿no? Yo creo que esa es la situación general a la que se encuentra ahora Europa, ¿no? Bueno, Europa, la Unión Europea, que no es toda Europa, ¿no? Porque Rusia forma parte de Europa, es el país más grande de Europa, ¿no?
Aquello creó un desconcierto y creo que, bueno, ya estamos asistiendo a este desconcierto en Europa. Dicho esto, ¿la paz está más cerca? Bien, esto hay que manejarlo con cautela, ¿no? Porque obviamente ha habido un cambio fundamental. Con Biden se decía que no habría negociación sobre Ucrania sin Ucrania, y eso es precisamente lo que la llamada telefónica ha sugerido, ¿no? Que primero ha hablado con Putin y luego con Zelensky, o sea, hechos consumados para Ucrania, ¿no? O sea, sabemos que la UE, la Unión Europea, ha quedado fuera de juego, sabemos que va a haber mucho desconcierto y que Ucrania lo tiene pues muy mal, ¿no? Pero, primero, cuidado con los términos de la famosa conversación telefónica, porque Trump, es verdad que luego su secretario de Defensa ha metido muchos elementos allá con los que Rusia verdaderamente sintoniza, ¿no? Pero Trump lo que quiere es la paz, ¿no? Un alto el fuego, la paz, ¿no? Mientras que Putin pues, quiere eliminar los motivos que, en su opinión, llevaron al conflicto, ¿no? Retirada de la OTAN, establecer la neutralidad de Ucrania y un nuevo esquema integrado de seguridad europea, ¿no? Es decir, tener en cuenta los intereses de seguridad de Rusia y revertir la actitud occidental hacia Moscú de los últimos 30 años. Esto representa, pues, para la Unión Europea dar una marcha atrás de 30 años, ¿no? Y eso es mucho, y hay mucho terreno de diferencia en esta negociación, ¿no? O sea, vamos a tener un poco de cautela y vamos a ver cómo los términos de esta negociación, ¿no? Que es lo importante, ¿no? En segundo lugar, hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? ¿Va realmente Washington a abandonar a la OTAN? ¿Va a abandonar realmente a Ucrania, cuya guerra pues, representa un desgaste enorme para Rusia, un desgaste que le interesa, le viene muy bien a Estados Unidos, comprometiendo con este desconcierto el futuro de la OTAN? No sé, me cuesta creerlo, quizá por inercia, ¿no? Lo que podría querer Washington es transformar la relación, ¿no? Y que sea la Unión Europea la que continúe conteniendo a Rusia. Y aquí hay que decir que, bueno, hay toda una serie de actores europeos importantes que están ya un poco en esta sintonía, en esta longitud de onda, ¿no? El candidato a canciller alemán, Merz, y el aún ministro socialdemócrata, el Pastorius, son figuras de futuro en Alemania, están en esa longitud de onda, ¿no? Y también el secretario de Defensa, John Healey. Es verdad que, y eso lo dice todo el mundo, también el propio Zelensky, que la Unión Europea hoy no puede suplantar, no puede tomar el relevo de todo aquello que Estados Unidos ha dado a Ucrania en términos militares, financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy no, pero y en 4 o 5 años, hoy no tienen capacidad industrial, militar, pero en 4 o 5 años, ¿qué puede pasar, ¿no? La industria alemana, eso son palabras mayores, se puede reenfocar a todo eso, ¿no? Por tanto, cuidado, ¿no? Y aquí me gustaría también añadir una cosa que ha dicho el secretario de Defensa americano, también después de todas esas cosas desagradables que ha dicho a los oídos de los atlantistas de Bruselas. Este señor ha dicho también que la OTAN debería dejar de ser un club diplomático para convertirse en una gran fuerza mortífera, ¿no? ¿Una gran fuerza mortífera contra quién, ¿no? Es la pregunta. ¿Es eso? ¿Eso augura un horizonte de paz? ¿Eso sumado a los delirios de tantas naciones europeas, pequeñas y grandes, los delirios belicistas, augura un horizonte de paz? Cuidado, ¿no? Otra hipótesis es, bueno, esa dirección de la Unión Europea que hoy, que ha estado pues, dedicadamente enfocada al papel de vasallo, ¿sería capaz de girar hacia una mayor autonomía, hacia su emancipación de Estados Unidos? En ese caso, ¿qué hacemos con toda la dirección de la Unión Europea, con la von der Leyen, con la Kallas, con la nueva agresividad del establishment alemán contra Rusia y con toda esa inercia narrativa que explica la guerra
como la acción de un autócrata malvado decidido a restablecer su imperio. Todo esto es muy, muy incierto, ¿no? Así que de momento yo creo que lo que tenemos sobre la mesa es esta analogía con los años finales de los 80 de la URSS, ¿no? Cuando Moscú se desentiende y dice hacerlo a vuestra manera, ¿no? La doctrina Sinatra, ¿no? Que dijo, ¿no? Aquí hay que añadir otro factor que me parece que es el más importante de todos, ¿no? Porque engloba no ya a la paz de Ucrania, sino a la situación global en general. Y es el papel que Trump va a tener en la política interior de Estados Unidos y exterior, en la política mundial. Hoy leo en la editorial del Wall Street Journal una pieza sobre la crisis constitucional en Estados Unidos, ¿no? Se empieza a acusar a Trump a las 3 semanas de haber llegado al poder de querer una especie de golpe de Estado anticonstitucional en Estados Unidos. El Wall Street Journal naturalmente dice que no, que eso es mentira y tal, ¿no? Pero es que el vicepresidente Vance ha dicho textualmente: los jueces no están para controlar el legítimo poder del Ejecutivo, ¿no? Ha dicho esto, ¿no? Me ha recordado mucho a lo que Yeltsin decía de su Congreso de Diputados, que no están para controlar al presidente, no están para hacer política, ¿no? Por cierto, el presidente de la Duma hace pocos años, ya en la época de Putin, dijo algo parecido también, ¿no? Y luego está, o sea, ese follón que se puede organizar en Estados Unidos, ese desbarajuste interno, ¿no? Y luego está en los efectos, en esa misma política interior, de la política comercial exterior de Trump, ¿no? Porque castigar con barreras y aranceles por igual a todo el mundo, a socios y adversarios, y proclamar el todo para mí, ¿no? O sea, el fin de aquella globalización que decían que era buena para todos, y ahora se convierte en un suma cero, en todo para mí, en una especie de regreso al siglo XIX. ¿Qué consecuencias tendrá eso para la economía de Estados Unidos, que es una economía que, tras décadas de deslocalización y de búsqueda del beneficio cortoplacista, un poco en la onda del capital financiero, ¿no? Del sector financiero, del FIRE, ¿no? Todo esto se puede volver muy fácilmente contra ellos, porque no tienen, es una sociedad muy desindustrializada, muy... no sé, tienen muchísimas relaciones estrechas con China, incluso en la industria militar, ¿no? Entonces, si se pelean con todo eso, ¿cuál va a ser la consecuencia para la población de Estados Unidos, para la base social, digamos, humilde que ha votado por Trump? ¿No va a haber más inflación? ¿No va a haber más carestía? ¿No va a haber más paro, más desempleo? En fin. Y si eso ocurre, bueno, eso se sumaría un poco a eso que he comentado antes de la crisis constitucional. Se puede crear un gran desbarajuste interno en Estados Unidos, ¿no? Es por eso que, bueno, queriendo hacer América grande de nuevo, pues Trump puede crear un fenomenal desbarajuste interno, y eso puede tener consecuencias no ya para Ucrania, para el mundo entero, ¿no? Puede ser una especie de Boris Yeltsin a la americana, ¿no? O sea que cautela y esperamos a ver cómo va todo esto. Soy perfectamente consciente de que todo esto es contradictorio, ¿no? Pero eso es lo que tenemos, lo que nos da el ruido de Trump. Y de ese ruido no podemos sacar todavía grandes conclusiones, solo algunas hipótesis quizá, ¿no? Por eso, y volviendo un poco al terreno ucraniano, a lo mejor, quizá, habría que ir pensando en los escenarios de una transformación de la guerra más que en su finalización, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estoy pensando en lo que está ocurriendo en el mar Báltico, ¿no? Todas estas
estas escaramuzas, este coqueteo con la idea de bloquear la salida de barcos rusos por el Golfo de Finlandia, de convertir el mar Báltico en el mar de la OTAN, algo que promocionan mucho los británicos y que los bálticos y los fineses, algunos nórdicos y los polacos, pues están comprando, ¿no? A ver, ¿hasta dónde lo puede llegar, ¿no? Hoy están muy desinflados, muy desanimados por lo que han escuchado de los responsables de Washington, pero bueno, veremos qué conclusiones sacan de todo esto, ¿no? Hasta dónde pueden llevar eso. Y el Báltico no es el único escenario, ¿no? De provocación, de tensión, de obstaculizar un posible acuerdo de paz, ¿no? Está también Moldavia, Pridnestrovia, todo eso. Ahí los rusos dicen, bueno, si eso ocurre, entonces seguiremos con nuestro lento avance, ¿no? Yo me pregunto, ¿tiene mecha también Rusia para continuar con esta guerra? ¿La mecha de Rusia va a ser eterna? O sea, están sufriendo mucho también, ¿no? En hombres, en material, la industria, esta militarización de la economía rusa, que de momento está tan bien, tienen un 4,1% de crecimiento este año. Esto es sostenible a largo plazo, en fin. No sé, muchos observadores militares rusos, o algunos de ellos, decían hace mucho que no hay potencia militar para conquistar más territorio ucraniano. Me refiero a las regiones de Nikolaev y de Odessa, que serían, digamos, cortar definitivamente la salida al mar de Ucrania, ¿no? En caso de que no prosperen estas negociaciones de paz, pero ¿es posible? Son muchas incógnitas y seamos un poco humildes y prudentes, esperemos y veamos, ¿no? Muchísimas gracias por atender a la base, Rafael Poch. Llegamos al final. Quiero recordarles otra vez que utilicen este QR para hacerse socios y socias de Canal Red y ayudarnos a seguir haciendo periodismo. Terminamos con un tema de reincidentes cuyo título viene muy al pelo de lo que decíamos hoy. Te lo dije. Hasta mañana con la base Comanche.